A finales del siglo X, el Imperio bizantino parecía haber recuperado parte de su estabilidad, pero bajo esa apariencia persistían fracturas profundas. Las murallas de Constantinopla, imponentes y restauradas tras décadas de tensión, protegían una ciudad que aún respiraba la memoria de crisis recientes, mientras en sus calles convivían comerciantes, soldados y funcionarios bajo una calma que no era del todo segura. En los salones del gran palacio, donde la luz se filtraba a través de mosaicos dorados y cortinas pesadas, el poder se ejercía con una mezcla de tradición ceremonial y negociaciones silenciosas, muchas veces alejadas de la figura que, en teoría, lo encarnaba todo. Fue en este contexto donde Basilio II comenzó a ocupar su lugar, no como un gobernante ya formado, sino como un joven emperador rodeado por estructuras que no controlaba completamente, heredero de una autoridad que debía ser afirmada antes de poder ser utilizada. Su figura, aún distante de la dureza que definiría su legado, estaba marcada por la observación constante, por la necesidad de comprender un entorno donde la lealtad no era permanente y donde el poder se distribuía entre manos que sabían esperar. Desde su posición, Basilio no enfrentaba únicamente amenazas externas, sino una red interna de intereses que condicionaban cada decisión. Generales experimentados, burócratas influyentes y miembros de la aristocracia terrateniente operaban con una autonomía que limitaba la capacidad del emperador para imponer su voluntad. Estos hombres no se veían a sí mismos como rebeldes, sino como pilares del imperio, figuras necesarias para su funcionamiento, y en esa percepción encontraban justificación para actuar sin una subordinación absoluta. Basilio creció dentro de esta realidad, entendiendo que el poder imperial no residía únicamente en la corona, sino en la capacidad de navegar esas relaciones, de reconocer cuándo ceder y cuándo resistir. No había espacio para decisiones impulsivas, porque cada movimiento tenía consecuencias que podían alterar el equilibrio delicado que sostenía al imperio. La ciudad misma reflejaba esa dualidad entre fortaleza y fragilidad. En los mercados, el flujo constante de bienes procedentes de Asia, Europa y África daba la impresión de un sistema en pleno funcionamiento. Pero bastaba con observar los rostros de los soldados que patrullaban las calles para percibir una tensión latente. Muchos de ellos habían servido bajo comandantes cuya lealtad no siempre estaba dirigida al trono. Y esa experiencia moldeaba su percepción del poder. Constantinopla no era simplemente una capital. Era un escenario donde cada gesto, cada decreto, cada ausencia tenía un significado que se interpretaba rápidamente entre quienes dependían de la estabilidad imperial para mantener sus propias posiciones. Basilio, consciente de su situación, desarrolló una forma de presencia que no buscaba imponerse de inmediato, sino consolidarse con el tiempo. Su autoridad no se manifestaba en grandes discursos ni en gestos teatrales, sino en una vigilancia constante, en la capacidad de observar sin ser subestimado completamente. Aprendió a medir el silencio tanto como la palabra, a reconocer cuándo una decisión debía aplazarse y cuándo debía ejecutarse sin vacilación. Este proceso no era visible para todos, pero definía la manera en que comenzaba a construirse su figura dentro del sistema imperial. Mientras tanto, en las provincias, el imperio enfrentaba realidades distintas a las de la capital. Las regiones fronterizas vivían bajo una presión constante, donde las incursiones, las disputas territoriales y las alianzas cambiantes obligaban a los gobernadores locales a tomar decisiones rápidas, muchas veces sin consultar al centro. Estas dinámicas reforzaban la percepción de que el poder imperial debía adaptarse a múltiples ritmos, y Basilio entendía que cualquier intento de centralización requeriría no solo autoridad, sino una estrategia sostenida en el tiempo. No se trataba de imponer control de manera abrupta, sino de reconstruirlo gradualmente, reduciendo la autonomía de aquellos que se habían acostumbrado a actuar sin supervisión directa. En ese proceso inicial, el joven emperador también enfrentaba sus propias limitaciones. No era un líder forjado en el campo de batalla, ni un político experimentado en las intrigas cortesanas. Su formación había estado condicionada por las circunstancias de su ascenso,
y su aprendizaje debía desarrollarse en paralelo con el ejercicio del poder. Esta condición lo obligaba a apoyarse en otros, incluso cuando comprendía que algunos de esos apoyos podían convertirse en obstáculos en el futuro. La dependencia inicial no era una elección, sino una necesidad, y Basilio la aceptó con una claridad que más tarde influiría en su manera de gobernar. El tiempo, sin embargo, comenzaba a jugar a su favor. A medida que observaba y participaba en las decisiones del imperio, Basilio acumulaba una comprensión más profunda de sus mecanismos internos. Cada conflicto, cada negociación, cada error cometido por quienes lo rodeaban, le ofrecía una oportunidad de aprendizaje. No era un proceso rápido ni visible, pero sentaba las bases de una transformación que aún no se manifestaba plenamente. La figura del emperador, inicialmente contenida por las estructuras que la rodeaban, empezaba a adquirir una forma más definida, aunque todavía lejos de la contundencia que la caracterizaría en años posteriores. En este entorno de tensiones contenidas, la idea de estabilidad se revelaba como algo más complejo que la simple ausencia de guerra o conflicto abierto. Era un equilibrio sostenido por decisiones acumuladas, por acuerdos tácitos y por la capacidad de cada actor de reconocer los límites de su propia ambición. Basilio comprendía que alterar ese equilibrio implicaría riesgos, pero también sabía que mantenerlo indefinidamente no era una opción viable. El imperio necesitaba una autoridad capaz de superar las fragmentaciones internas, y esa responsabilidad recaía, inevitablemente, sobre su figura. Así, los primeros años de Basilio II no estuvieron marcados por gestos decisivos ni por victorias visibles, sino por un proceso de consolidación silenciosa. En los pasillos del poder, donde las palabras eran medidas y las intenciones raramente se expresaban de forma directa, el emperador comenzaba a definir su lugar, no como una figura simbólica, sino como un actor dispuesto a transformar las condiciones que había heredado. Este proceso, aún en sus etapas iniciales, no anunciaba abiertamente la dureza que caracterizaría su reinado, pero contenía ya los elementos que, con el tiempo, se convertirían en la base de su autoridad. Durante sus primeros años de gobierno, el poder real no le pertenecía plenamente, ya que influyentes generales y miembros de la aristocracia controlaban decisiones clave, y esa realidad no se expresaba en actos abiertos de desafío, sino en una red constante de influencias, silencios calculados y decisiones que parecían surgir lejos de la voluntad imperial. En los salones del gran palacio, donde las ceremonias mantenían la apariencia de orden, la autoridad se fragmentaba en conversaciones privadas, acuerdos tácitos y alianzas que se renovaban según la conveniencia del momento. Basilio II ocupaba el trono, pero el peso efectivo del poder se distribuía entre hombres que habían construido su posición a lo largo de años de servicio militar y acumulación de tierras, y que no estaban dispuestos a ceder esa influencia sin resistencia. Esta coexistencia no era abiertamente conflictiva en sus formas, pero contenía una tensión persistente que condicionaba cada gesto del joven emperador. Los generales que dominaban este escenario no eran figuras improvisadas. Habían pasado décadas en campañas, habían asegurado fronteras y habían ganado la lealtad de tropas que confiaban más en su liderazgo directo que en una autoridad distante. Sus nombres circulaban con respeto en los campamentos y con cautela en la corte, y su influencia no dependía únicamente de sus cargos, sino de su capacidad para movilizar hombres y recursos en momentos decisivos. Para Basilio, enfrentarse a ellos de manera inmediata no era una opción viable, no solo por su experiencia, sino por el riesgo de fracturar un sistema que, aunque imperfecto, aún sostenía la estabilidad del imperio. La prudencia, en este contexto, no era debilidad, sino una forma de supervivencia política. Al mismo tiempo, la aristocracia terrateniente consolidaba su poder en las provincias, lejos del control directo de Constantinopla. Grandes extensiones de tierra estaban en manos de familias que habían acumulado riqueza y autonomía a lo largo de generaciones, y cuya lealtad al emperador se expresaba más como una formalidad que como una subordinación efectiva. Estos terratenientes no necesitaban desafiar abiertamente al trono
para limitar su autoridad. Bastaba con actuar en función de sus propios intereses, administrando recursos, reclutando hombres y estableciendo relaciones locales que escapaban a la supervisión imperial. Basilio comprendía que esta estructura no podía desmantelarse de manera abrupta sin provocar un desequilibrio mayor, pero también percibía que permitir su continuidad indefinida implicaba aceptar una fragmentación progresiva del poder. En este entorno, cada decisión imperial debía atravesar un proceso de negociación implícita. Un decreto no era simplemente una orden, sino una propuesta que debía ser interpretada, adaptada o incluso ignorada según las circunstancias locales y los intereses de quienes la ejecutaban. La distancia entre la intención del emperador y su aplicación real era una constante, y Basilio aprendió rápidamente que gobernar no consistía únicamente en emitir órdenes, sino en comprender cómo y por qué esas órdenes eran transformadas en el camino. Este aprendizaje no se producía en la teoría, sino en la observación diaria de los efectos de cada decisión, en la manera en que las reacciones de los distintos actores revelaban los límites reales de su autoridad. La corte, lejos de ser un espacio de cohesión, reflejaba esta misma dinámica de competencia silenciosa. Funcionarios, consejeros y miembros de la familia imperial participaban en un equilibrio delicado donde la cercanía al emperador podía traducirse en influencia, pero también en exposición. Las palabras se medían con cuidado y las lealtades rara vez eran absolutas. Basilio se movía en este entorno con una cautela creciente, consciente de que cada interacción podía tener implicaciones más amplias. No buscaba imponer su voluntad de manera inmediata, sino comprender las corrientes que atravesaban el sistema, identificar los puntos de resistencia y las posibles grietas por donde, en el futuro, podría afirmar su control. Este proceso de aprendizaje estuvo marcado también por la experiencia de la dependencia. En muchos aspectos, Basilio debía confiar en aquellos mismos hombres cuya influencia limitaba su poder. Las campañas militares, la administración de las provincias y la gestión de recursos requerían la participación activa de estos actores, y su exclusión no era viable sin una alternativa consolidada. Esta dependencia no era simplemente una limitación, sino una condición estructural del imperio en ese momento, y Basilio la asumió con una mezcla de resignación y cálculo. Cada colaboración, cada concesión, formaba parte de un proceso más amplio en el que el emperador acumulaba conocimiento y de manera gradual comenzaba a redefinir su posición dentro del sistema. Mientras tanto, en el exterior, las amenazas no desaparecían. Las fronteras exigían atención constante y cualquier señal de debilidad interna podía ser interpretada como una oportunidad por los enemigos del imperio. Esta presión añadía una dimensión adicional a la situación de Basilio, obligándolo a mantener una apariencia de unidad incluso cuando esa unidad era, en gran medida, una construcción frágil. La necesidad de proyectar estabilidad limitaba sus opciones, pero también reforzaba su comprensión de que el poder imperial no podía depender indefinidamente de equilibrios inestables. A lo largo de estos primeros años, Basilio desarrolló una forma de autoridad que no se basaba en la imposición inmediata, sino en la acumulación de control. Observaba, evaluaba y, cuando era necesario, actuaba de manera precisa, evitando movimientos que pudieran desencadenar reacciones que aún no estaba preparado para gestionar. Esta estrategia, aunque menos visible que una confrontación directa, le permitió construir una base más sólida desde la cual, con el tiempo, podría transformar las condiciones que limitaban su poder. El paso del tiempo no eliminó las tensiones, pero sí modificó la manera en que Basilio se relacionaba con ellas. Lo que en un inicio era una posición de dependencia, comenzó a convertirse en una posición de cálculo, donde cada interacción contribuía a un entendimiento más profundo de las estructuras que sostenían el imperio. Este proceso no producía resultados inmediatos, pero alteraba gradualmente el equilibrio interno, preparando el terreno para cambios que aún no se manifestaban de forma visible. Así, los primeros años de gobierno de Basilio II no pueden entenderse como una etapa de pasividad, sino como un periodo de formación
dentro de un sistema complejo y resistente al cambio. La autoridad imperial, limitada en su expresión, se estaba redefiniendo en silencio, moldeada por la necesidad de adaptarse a una realidad donde el poder no era absoluto, sino negociado. En esa negociación constante, Basilio comenzaba a construir las condiciones que, con el tiempo, le permitirían no solo ejercer el poder, sino transformarlo en algo más directo, más centralizado y, en última instancia, más decisivo. Con el paso de los años, la posición de Basilio II dentro del Imperio bizantino dejó de ser la de un observador contenido por las estructuras que lo rodeaban y comenzó a transformarse en la de un gobernante dispuesto a intervenir en ellas. Este cambio no se manifestó de forma abrupta ni a través de gestos espectaculares, sino mediante una serie de decisiones progresivas que alteraban el equilibrio existente entre el trono y las élites que habían acumulado poder durante décadas. En Constantinopla, donde cada movimiento del emperador era observado con atención, estas transformaciones se percibían inicialmente como ajustes menores, pero con el tiempo revelaban una intención más amplia: reducir la autonomía de aquellos cuya influencia había limitado la autoridad imperial. El proceso comenzó con una reevaluación de las relaciones que sostenían el poder interno del imperio. Basilio comprendía que no podía enfrentarse simultáneamente a todos los sectores que desafiaban su control, por lo que adoptó una estrategia que combinaba selección y oportunidad. Identificó a figuras cuya posición dependía más de la acumulación reciente de poder que de una legitimidad consolidada, y dirigió hacia ellas sus primeras acciones. Estas decisiones no buscaban únicamente eliminar rivales, sino enviar una señal clara al resto de la aristocracia. El equilibrio que había permitido su ascenso ya no era inmutable. En las provincias, donde los grandes terratenientes ejercían una autoridad casi independiente, las medidas imperiales comenzaron a sentirse de manera más directa. Basilio impulsó políticas destinadas a limitar la expansión de estas propiedades, conscientes de que la concentración de tierras no solo representaba riqueza, sino también capacidad de movilización y control local. Estas iniciativas no eran simplemente administrativas. Alteraban las bases económicas que sostenían el poder de la aristocracia, obligándola a adaptarse a un entorno en el que la intervención imperial se volvía cada vez más presente. La resistencia a estas medidas no siempre se expresaba de forma abierta, pero se manifestaba en la lentitud de su aplicación, en la reinterpretación de las órdenes y en la persistencia de prácticas que buscaban preservar la autonomía adquirida. En la corte, el cambio era igualmente perceptible. Los hombres que antes habían actuado con relativa libertad comenzaron a encontrar límites más definidos en su interacción con el emperador. Basilio, que en sus primeros años había dependido de sus consejos y apoyo, empezó a reducir gradualmente esa dependencia, apoyándose en un círculo más estrecho de colaboradores cuya lealtad se alineaba de manera más directa con su autoridad. Este proceso no implicaba una ruptura inmediata con las estructuras existentes, sino una reconfiguración progresiva de las mismas, en la que el emperador recuperaba espacios de decisión que anteriormente le habían sido condicionados. La disciplina se convirtió en un elemento central de este nuevo enfoque. Basilio no buscaba simplemente desplazar a las élites, sino imponer un modelo de funcionamiento en el que la autoridad imperial se expresara de manera más coherente y efectiva. Esto requería no solo decisiones políticas, sino también una transformación en la manera en que se ejecutaban las órdenes y se gestionaban los recursos. La administración imperial, que en muchos casos había operado con una flexibilidad que favorecía intereses particulares, comenzó a experimentar una presión creciente hacia la uniformidad y el control centralizado. Este proceso no estuvo exento de tensiones. Cada medida que limitaba el poder de las élites generaba reacciones que, aunque contenidas, evidenciaban la incomodidad de quienes veían amenazada su posición. Basilio era consciente de que un enfrentamiento directo y generalizado podía desestabilizar el imperio, por lo que mantuvo una actitud que combinaba firmeza y prudencia. No todas las decisiones se ejecutaban de manera inmediata, y en muchos casos el emperador optaba por avanzar de forma gradual,
permitiendo que los cambios se consolidaran antes de introducir nuevas medidas. Esta estrategia, aunque menos visible que una confrontación abierta, resultaba más efectiva a largo plazo, ya que reducía la capacidad de reacción coordinada de sus opositores. En paralelo, la figura del emperador comenzaba a transformarse en la percepción de quienes lo rodeaban. Si en sus primeros años había sido visto como una presencia limitada por las circunstancias, ahora se consolidaba como un actor capaz de influir directamente en la estructura del poder. Esta transformación no dependía únicamente de sus decisiones, sino también de la manera en que estas decisiones alteraban el comportamiento de los demás. La cautela con la que se dirigían a él, la atención que se prestaba a sus palabras y la adaptación progresiva a sus políticas reflejaban un cambio en la relación entre el trono y las élites. En las regiones más alejadas de la capital, donde la autoridad imperial había sido tradicionalmente más difusa, las reformas de Basilio comenzaban a redefinir las dinámicas locales. Gobernadores y funcionarios se encontraban ante la necesidad de responder de manera más directa a las directrices del emperador, lo que implicaba una reducción de la autonomía que habían ejercido anteriormente. Este proceso no eliminaba por completo las particularidades regionales, pero sí introducía un nivel de supervisión que modificaba la forma en que se tomaban las decisiones. A lo largo de este periodo, Basilio también desarrolló una relación más directa con el aparato militar, comprendiendo que el control de las fuerzas armadas era fundamental para sostener cualquier transformación interna. La lealtad de los soldados, que en muchos casos había estado vinculada a sus comandantes, comenzó a orientarse de manera más clara hacia la figura imperial. Este cambio no se produjo de manera instantánea, pero se fue consolidando a través de campañas, recompensas y una presencia más activa del emperador en los asuntos militares. El resultado de estas acciones no fue una eliminación inmediata de las tensiones internas, sino una reconfiguración del equilibrio que las sostenía. El poder de las élites no desapareció, pero se vio limitado por una autoridad imperial que comenzaba a afirmarse de manera más consistente. Basilio no había transformado completamente el sistema, pero había iniciado un proceso que alteraba sus fundamentos, estableciendo las condiciones para un modelo de gobierno más centralizado y disciplinado. Este proceso de consolidación no puede entenderse como una serie de decisiones aisladas, sino como una estrategia sostenida en el tiempo, en la que cada medida contribuía a un objetivo más amplio. La autoridad imperial, que en un inicio había sido compartida y condicionada, comenzaba a adquirir una forma más definida, apoyada en una combinación de control administrativo, disciplina militar y reducción de la autonomía aristocrática. En este contexto, el imperio no solo cambiaba en su estructura, sino también en la manera en que se concebía el poder, pasando de un equilibrio negociado a una autoridad cada vez más centralizada bajo la figura de Basilio II. Mientras el orden interno del Imperio bizantino se redefinía bajo las decisiones cada vez más firmes de Basilio II, en las regiones balcánicas persistía una realidad que no podía ser transformada con decretos ni reformas administrativas. Más allá de las murallas de Constantinopla y de los centros donde la autoridad imperial comenzaba a consolidarse, el territorio se extendía en una geografía irregular de montañas, valles y rutas difíciles, donde el control dependía menos de la ley escrita que de la capacidad de mantener presencia constante. En ese espacio, el poder del Imperio búlgaro, articulado bajo el liderazgo de Samuel de Bulgaria, se manifestaba no como una amenaza momentánea, sino como una fuerza persistente que condicionaba cada movimiento del imperio en la región. No se trataba de un conflicto que pudiera resolverse con una campaña breve, sino de una confrontación que había adquirido una profundidad histórica, alimentada por años de enfrentamientos, adaptaciones y resistencias mutuas. Las fronteras en los Balcanes no eran líneas definidas, sino zonas de transición donde la autoridad cambiaba según las estaciones, las campañas militares y la capacidad de cada lado para sostener su presencia. Las fortalezas que marcaban el control bizantino podían quedar aisladas durante meses, rodeadas por territorios donde la influencia búlgara era dominante.
Los caminos que conectaban estas posiciones eran estrechos, a menudo expuestos a emboscadas, y exigían un conocimiento del terreno que no siempre estaba al alcance de los comandantes imperiales. En este entorno, la guerra no se desarrollaba como una serie de batallas decisivas, sino como una sucesión de movimientos, incursiones y repliegues que erosionaban lentamente la capacidad de ambos lados. Samuel había construido su poder dentro de estas condiciones, desarrollando una forma de liderazgo que se apoyaba en la movilidad, el conocimiento del terreno y la capacidad de mantener la cohesión de sus fuerzas en un entorno fragmentado. Su autoridad no dependía únicamente de su posición como gobernante, sino de su presencia constante en el conflicto, de su capacidad para adaptarse a las circunstancias y de la confianza que sus seguidores depositaban en su dirección. Bajo su mando, el Imperio búlgaro no buscaba confrontaciones directas en condiciones desfavorables, sino que aprovechaba las debilidades del sistema bizantino, atacando cuando la oportunidad lo permitía y retirándose cuando la situación lo exigía. Esta estrategia, aunque menos visible que una victoria decisiva, resultaba efectiva en la medida en que impedía al Imperio consolidar un control estable sobre la región. Para Basilio, este escenario representaba un desafío distinto a los que había enfrentado en el interior del Imperio. Las reformas administrativas y la reducción del poder de las élites no podían aplicarse de la misma manera en un territorio donde la autoridad dependía de la presencia militar y de la capacidad de responder rápidamente a los cambios en el terreno. La distancia entre Constantinopla y las zonas de conflicto añadía una capa adicional de complejidad, ya que las decisiones tomadas en la capital debían adaptarse a realidades que cambiaban con rapidez y que no siempre podían anticiparse desde el centro. Esto obligaba al emperador a confiar en sus comandantes, incluso cuando trabajaba para reducir la autonomía que estos habían ejercido en el pasado. Las campañas en los Balcanes, por lo tanto, no eran simplemente operaciones militares, sino extensiones de un proceso más amplio en el que Basilio intentaba integrar el control territorial con su proyecto de centralización. Cada avance, cada retirada, cada fortaleza recuperada o perdida, formaba parte de un equilibrio que no se resolvía de manera inmediata. Los soldados que participaban en estas campañas experimentaban una forma de guerra marcada por la incertidumbre, donde el enemigo no siempre era visible y donde el desgaste físico y mental se acumulaba con el tiempo. Las marchas a través de terrenos difíciles, la escasez de suministros y la necesidad de mantener la disciplina en condiciones adversas configuraban una experiencia que iba más allá de los enfrentamientos directos. En este contexto, la figura de Basilio comenzó a transformarse también en el ámbito militar. Aunque no había iniciado su reinado como un comandante experimentado, la prolongación del conflicto lo llevó a involucrarse de manera más directa en las campañas, observando, aprendiendo y ajustando sus decisiones en función de la experiencia acumulada. Esta participación no solo respondía a la necesidad de mejorar la eficacia militar, sino también a la intención de reforzar la relación entre el emperador y el ejército, estableciendo un vínculo que redujera la dependencia de intermediarios y consolidara la lealtad hacia la figura imperial. Sin embargo, la guerra contra Bulgaria no ofrecía resultados rápidos ni claros. Los avances logrados en una temporada podían revertirse en la siguiente, y las victorias parciales no siempre se traducían en un control duradero del territorio. Esta dinámica exigía una paciencia que contrastaba con la expectativa de soluciones decisivas y obligaba a Basilio a mantener un esfuerzo constante, incluso cuando los resultados no eran inmediatamente visibles. La persistencia se convertía en un elemento central de la estrategia, tanto en términos militares como políticos, ya que el mantenimiento de la presión sobre el enemigo formaba parte de un proceso más amplio de desgaste. La población local, atrapada entre ambos poderes, experimentaba las consecuencias de este conflicto de manera directa. Las aldeas podían cambiar de control en cuestión de semanas, y los habitantes debían adaptarse a las exigencias de cada autoridad, proporcionando recursos, información o apoyo según las circunstancias. Esta situación contribuía a la inestabilidad de la región, dificultando la consolidación de una lealtad clara y reforzando la naturaleza fragmentada del territorio.
A medida que el conflicto se prolongaba, se hacía evidente que no se trataba de una serie de enfrentamientos aislados, sino de una confrontación estructural que definía el equilibrio de poder en los Balcanes. Para Basidio, la resolución de esta situación no podía lograrse mediante una sola campaña, sino a través de una combinación de persistencia, adaptación y acumulación de ventaja a lo largo del tiempo. Este enfoque, aunque exigente, se alineaba con la forma en que había abordado los desafíos internos del imperio, trasladando al ámbito militar la misma lógica de consolidación gradual. Así, la guerra contra el imperio búlgaro se integraba en el proceso más amplio de transformación del poder imperial. No era un episodio separado, sino una dimensión esencial de la realidad que Basidio debía enfrentar, donde las decisiones tomadas en el campo de batalla influían en la estabilidad interna y viceversa. En este escenario, la figura del emperador continuaba evolucionando, no como resultado de un momento decisivo, sino a través de una experiencia acumulada que redefinía su relación con el poder, el territorio y las fuerzas que buscaban disputarlo. Las campañas contra Bulgaria se prolongaron durante años sin ofrecer una resolución clara, y en esa duración se revelaron tanto las capacidades como las limitaciones del poder bizantino. Lo que en un inicio pudo haberse concebido como una serie de operaciones destinadas a restablecer el control imperial sobre las regiones balcánicas, se transformó, con el paso del tiempo, en una guerra de desgaste donde cada avance exigía un esfuerzo que no siempre se traducía en resultados duraderos. Basidio II, que ya había comenzado a consolidar su autoridad en el interior del imperio, se encontró frente a una realidad que no podía ser modificada mediante decisiones administrativas ni a través de la simple afirmación del poder central. En los Balcanes, el terreno imponía sus propias reglas, y la resistencia organizada bajo Samuel de Bulgaria obligaba a reconsiderar las expectativas iniciales. Las primeras campañas reflejaron esta tensión entre intención y realidad. Las tropas bizantinas, disciplinadas y experimentadas en conflictos anteriores, avanzaban por rutas que atravesaban montañas densas y valles estrechos, donde la visibilidad era limitada y el movimiento requería una coordinación constante. Los suministros debían transportarse a lo largo de distancias considerables, y cualquier interrupción en estas líneas de apoyo podía comprometer la continuidad de la operación. En este entorno, el enemigo no siempre se presentaba en formación abierta, sino que aprovechaba el conocimiento del terreno para seleccionar el momento y el lugar del enfrentamiento. Las emboscadas, los ataques rápidos y las retiradas calculadas formaban parte de una estrategia que buscaba desgastar al ejército imperial más que derrotarlo en una sola confrontación. Para Basidio, cada una de estas campañas representaba una oportunidad de aprendizaje, pero también una confrontación directa con los límites de su propio sistema. La organización militar bizantina, estructurada para responder a amenazas diversas, encontraba dificultades al operar de manera prolongada en un territorio donde la ventaja no dependía únicamente del número o la disciplina, sino de la capacidad de adaptación. Las derrotas que se produjeron en este contexto no fueron el resultado de una sola decisión equivocada, sino la consecuencia de una serie de factores que incluían la complejidad del terreno, la eficacia de la estrategia búlgara y la dificultad de mantener la cohesión en campañas prolongadas. Estos retrocesos no solo tenían implicaciones militares, sino también políticas. En Constantinopla, donde la percepción del poder imperial estaba ligada a la capacidad de garantizar la estabilidad y la expansión, las noticias de derrotas o avances limitados generaban una tensión que se manifestaba en la corte. Las élites que Basilio había comenzado a contener observaban estos acontecimientos con atención, evaluando las implicaciones para su propia posición. El emperador, consciente de esta dinámica, no podía permitirse interpretar la guerra únicamente en términos militares. Cada decisión en el campo tenía repercusiones en el equilibrio interno del imperio. La respuesta de Basilio a esta situación no fue la de buscar una solución inmediata, sino la de ajustar gradualmente su enfoque. Comprendió que la guerra contra Bulgaria no podía resolverse mediante campañas aisladas, sino que requería una continuidad que integrara la experiencia acumulada en cada enfrentamiento.
Esto implicaba una transformación en la manera en que se planificaban las operaciones, en la coordinación entre las distintas unidades y en la relación entre el emperador y sus comandantes. La disciplina, que ya había comenzado a reforzar en el interior del imperio, se convirtió en un elemento aún más central en el ámbito militar, no solo en términos de obediencia, sino como una forma de sostener el esfuerzo a lo largo del tiempo. El propio Basilio comenzó a involucrarse de manera más directa en las campañas, no como una figura distante que emitía órdenes desde la capital, sino como un participante activo en el proceso de toma de decisiones. Esta presencia no eliminaba las dificultades inherentes al conflicto, pero le permitía observar de primera mano las condiciones en las que operaban sus tropas, comprender mejor las limitaciones del terreno y ajustar sus estrategias en función de esa experiencia. La relación entre el emperador y el ejército se fue transformando en este contexto, pasando de una estructura mediada por comandantes a una interacción más directa que reforzaba la lealtad hacia la figura imperial. El desgaste no se limitaba al ámbito militar. Las campañas prolongadas exigían recursos que debían ser movilizados desde distintas regiones del imperio, afectando la economía y la capacidad de sostener otros aspectos del gobierno. Las provincias contribuían con hombres y suministros, y esta contribución, aunque necesaria, generaba tensiones que Basilio debía gestionar con cuidado. La guerra, en este sentido, no era un fenómeno aislado, sino un proceso que atravesaba todo el sistema imperial, conectando el frente militar con la administración interna y las relaciones entre las distintas regiones. En el campo de batalla, la experiencia de los soldados reflejaba esta prolongación del conflicto. Las marchas continuas, la exposición a condiciones climáticas adversas y la incertidumbre constante configuraban una rutina en la que el enfrentamiento directo era solo una parte de la realidad. La espera, la vigilancia y la adaptación a un entorno cambiante exigían una resistencia que iba más allá de la capacidad física, involucrando también una disciplina mental que debía mantenerse a lo largo de meses y años. Esta experiencia acumulada contribuía a moldear el carácter del ejército, pero también evidenciaba el costo de una guerra que no ofrecía resoluciones rápidas. A medida que el conflicto se extendía, Basilio comenzó a integrar estas experiencias en una estrategia más amplia, orientada no solo a responder a las acciones del enemigo, sino a modificar las condiciones en las que se desarrollaba la guerra. Esto implicaba seleccionar con mayor precisión los objetivos, asegurar las líneas de suministro y aprovechar las oportunidades que surgían de la propia dinámica del conflicto. La adaptación no era inmediata, pero se construía a partir de la acumulación de conocimiento, transformando gradualmente la manera en que el imperio enfrentaba a Bulgaria. El resultado de este proceso no fue una victoria inmediata, sino una reconfiguración de la guerra en términos que comenzaban a favorecer, de manera progresiva, al Imperio bizantino. Basilio no había eliminado las dificultades ni las resistencias, pero había establecido una forma de enfrentarlas que se apoyaba en la persistencia y la disciplina. La guerra de desgaste, inicialmente impuesta por las circunstancias, se convertía en una estrategia asumida, en la que el tiempo y la acumulación de presión pasaban a ser elementos centrales. En este contexto, el conflicto contra Bulgaria dejaba de ser una serie de campañas independientes para convertirse en un proceso continuo que definía la relación entre ambos poderes. Basilio, a través de la experiencia acumulada, comenzaba a transformar no solo su enfoque militar, sino también su propia figura como gobernante, integrando la disciplina, la adaptación y la persistencia en una forma de liderazgo que se consolidaba en paralelo con el desarrollo de la guerra. El punto de inflexión llegó en el verano del año 1014, cuando las campañas prolongadas y la acumulación de experiencia comenzaron a converger en una operación que, sin anunciarse como definitiva, contenía los elementos de una transformación irreversible. En la región montañosa cercana a Kleivion, el terreno volvía a imponerse como un factor determinante, con pasos estrechos, laderas cubiertas de vegetación y rutas que obligaban a cualquier ejército a avanzar con cautela. Allí, las fuerzas de Samuel de Bulgaria habían establecido una línea defensiva
que reflejaba años de adaptación al conflicto. Empalizadas de madera reforzadas, posiciones elevadas que permitían observar los movimientos del enemigo y una disposición pensada para canalizar el avance bizantino hacia puntos donde pudiera ser contenido. No era una defensa improvisada, sino el resultado de una comprensión profunda del terreno y de las limitaciones del adversario. Basilio II, que había aprendido a lo largo de años de campañas a no subestimar estas disposiciones, no abordó la situación como un asalto frontal inmediato. La experiencia acumulada en derrotas anteriores le había enseñado que la insistencia en métodos convencionales solo prolongaría el desgaste sin alterar el equilibrio. En lugar de ello, su aproximación se basó en la observación detenida del entorno, en la identificación de rutas alternativas y en la coordinación de movimientos que no dependieran de una única línea de avance. El ejército bizantino, desplegado frente a las defensas búlgaras, mantenía una presión constante, pero contenida, mientras se exploraban opciones que permitieran modificar las condiciones del enfrentamiento. El movimiento decisivo no se produjo en el punto más visible del campo, sino en las áreas menos accesibles, donde la geografía ofrecía tanto obstáculos como oportunidades. Una fuerza bizantina fue enviada a través de senderos secundarios, avanzando con dificultad entre la vegetación y las pendientes irregulares, en un desplazamiento que exigía disciplina y silencio. Este avance no tenía como objetivo inmediato la confrontación directa, sino la posibilidad de rodear las posiciones búlgaras, alterando la estructura defensiva que dependía de una orientación frontal del conflicto. La ejecución de esta maniobra requería tiempo y coordinación, y durante ese periodo, la tensión se mantenía en ambos lados, con la expectativa de un enfrentamiento que aún no se había definido completamente. Cuando la maniobra se completó, el equilibrio comenzó a desplazarse. Las fuerzas búlgaras, diseñadas para resistir un ataque frontal, se encontraron expuestas a una presión desde múltiples direcciones, lo que reducía la eficacia de sus defensas y obligaba a una reorganización que no podía realizarse de manera inmediata. El combate que siguió no fue una confrontación breve, sino una serie de enfrentamientos en los que la ventaja bizantina se consolidaba gradualmente, a medida que la estructura defensiva búlgara se descomponía bajo la presión combinada. La resistencia, aunque firme, no podía sostenerse en las mismas condiciones que habían caracterizado campañas anteriores. En el desarrollo de la batalla, la experiencia acumulada por el ejército bizantino se manifestó en la capacidad de mantener la cohesión y de adaptar sus movimientos a las condiciones cambiantes del enfrentamiento. Los soldados, acostumbrados a la prolongación del conflicto, operaban con una disciplina que no dependía únicamente de la presencia de sus comandantes, sino de una comprensión compartida de la necesidad de sostener la presión hasta que la ventaja se hiciera evidente. El ruido del combate, el movimiento constante y la tensión física formaban parte de una dinámica en la que cada acción contribuía a un resultado que no se definía en un solo momento, sino en la acumulación de esfuerzos. Para Samuel y sus fuerzas, la situación representaba una ruptura con la lógica que había sostenido su resistencia durante años. La capacidad de controlar el terreno, de seleccionar los puntos de enfrentamiento y de evitar una confrontación en condiciones desfavorables, se veía limitada por la maniobra bizantina, que alteraba la estructura del campo de batalla. La retirada, en estas circunstancias, no podía realizarse de manera ordenada, y la pérdida de cohesión en las posiciones defensivas se traducía en una vulnerabilidad creciente frente a la presión imperial. El resultado del enfrentamiento no se expresó únicamente en términos de bajas o posiciones capturadas, sino en la transformación del equilibrio que había definido la guerra hasta ese momento. La victoria bizantina en Cleidion no fue un episodio aislado, sino la consecuencia de un proceso en el que la persistencia, la adaptación y la acumulación de experiencia convergieron en una operación que alteraba las condiciones del conflicto. Basilio II, al dirigir esta campaña, no solo obtenía una ventaja militar, sino que consolidaba una forma de liderazgo que integraba la observación, la planificación y la ejecución en una estrategia coherente. Tras la batalla,
las implicaciones se extendieron más allá del campo inmediato. La capacidad del Imperio bizantino para romper una defensa que había sido representativa de la resistencia búlgara durante años enviaba una señal clara sobre el cambio en la dinámica del conflicto. Las regiones que habían oscilado entre ambos poderes comenzaban a percibir una transformación en la relación de fuerzas, y esta percepción influía en la manera en que se alineaban las lealtades y se tomaban decisiones a nivel local. En el interior del imperio, la victoria reforzaba la posición de Basilio, no como un gobernante que había logrado un triunfo aislado, sino como un líder cuya estrategia comenzaba a producir resultados consistentes. Las campañas prolongadas, que en su momento habían sido interpretadas como una evidencia de las limitaciones del poder imperial, se revelaban ahora como una fase necesaria en la construcción de una ventaja que no podía lograrse de manera inmediata. La disciplina, la persistencia y la capacidad de adaptación se consolidaban como elementos centrales de su gobierno, tanto en el ámbito militar como en la administración interna. La batalla de Kleivion, en este sentido, no marcaba el final del conflicto, pero sí establecía un punto a partir del cual el desarrollo de la guerra adquiría una dirección distinta. El equilibrio que había permitido la resistencia búlgara se veía comprometido, y la capacidad de sostener esa resistencia en las mismas condiciones comenzaba a reducirse. Basilio, al integrar este resultado en su estrategia, no buscaba una conclusión inmediata, sino la consolidación de una ventaja que, con el tiempo, podría traducirse en un control más amplio y duradero. Así, el enfrentamiento en Kleivion se inscribe en la narrativa del reinado de Basilio II como un momento en el que la acumulación de decisiones, experiencias y adaptaciones encuentra una expresión concreta en el campo de batalla. No es un evento aislado, sino la manifestación de un proceso que transforma tanto la guerra como la figura del emperador, estableciendo las condiciones para las acciones que seguirán y que definirán de manera más completa el alcance de su autoridad. Tras la victoria obtenida en Kleivion, el campo de batalla no recuperó de inmediato el silencio que suele seguir a los enfrentamientos decisivos, sino que permaneció cargado de una actividad contenida, donde las consecuencias comenzaban a tomar forma con una lentitud que reflejaba la magnitud del momento. Los prisioneros búlgaros, reunidos bajo vigilancia en las proximidades del terreno donde habían resistido, representaban no solo el resultado de una derrota militar, sino la materialización de un cambio en el equilibrio que había sostenido el conflicto durante años. El ejército bizantino, aún organizado en torno a sus posiciones, no mostraba signos de celebración desordenada, sino una disciplina que se mantenía incluso después del enfrentamiento, como si la victoria no fuera un punto final, sino una fase dentro de un proceso más amplio que aún no había concluido. Basilio II, presente en este contexto, no actuó impulsado por una reacción inmediata a la victoria, sino desde una lógica que integraba la experiencia acumulada a lo largo de la guerra. Durante años, había enfrentado una resistencia que no se desmoronaba ante derrotas parciales, que se reconfiguraba y persistía incluso en condiciones adversas. Esta memoria del conflicto condicionaba su percepción del momento, llevándolo a considerar no solo el resultado inmediato de la batalla, sino la forma en que ese resultado podía influir en el desarrollo futuro de la guerra. La decisión que tomó en este contexto no puede entenderse como una extensión directa del combate, sino como una acción orientada a transformar la relación entre ambos poderes más allá del campo de batalla. La orden de cegar a miles de prisioneros búlgaros se ejecutó de manera sistemática, bajo la supervisión de oficiales que aseguraban el cumplimiento de una instrucción que no dejaba espacio para interpretaciones. El proceso, prolongado en el tiempo, implicaba una repetición que transformaba el acto en una práctica organizada, en la que cada grupo de prisioneros era tratado de la misma manera, con una regularidad que eliminaba cualquier posibilidad de excepción. En ese contexto, la violencia no se expresaba como un estallido descontrolado, sino como una acción dirigida, integrada en una lógica que buscaba producir un efecto más allá del daño inmediato.
El impacto de esta decisión no se limitaba a los individuos que la sufrían, sino que se proyectaba hacia el conjunto del sistema búlgaro. Los sobrevivientes, devueltos en grupos, llevaban consigo una evidencia visible de la derrota, una señal que no requería interpretación para transmitir su significado. En un conflicto donde la resistencia se había sostenido en la capacidad de adaptarse y reorganizarse, este acto introducía un elemento distinto, una forma de presión que no se dirigía únicamente a la capacidad militar, sino a la percepción misma de la posibilidad de continuar la lucha en las mismas condiciones. Para Basilio, esta acción formaba parte de una estrategia que integraba la dimensión simbólica del poder con su expresión material. La autoridad imperial no se afirmaba únicamente a través de victorias en el campo de batalla, sino también mediante la construcción de una imagen que condicionara las decisiones del adversario. En este sentido, la ceguera de los prisioneros no era un fin en sí mismo, sino un medio para alterar la dinámica del conflicto, introduciendo un elemento que dificultara la continuidad de la resistencia en los términos en que se había desarrollado hasta ese momento. En el interior del ejército bizantino, la ejecución de esta orden no generó una ruptura visible en la disciplina que había caracterizado las campañas. Los soldados, habituados a la dureza del conflicto, participaban o asistían al proceso como parte de una cadena de mando que no se cuestionaba abiertamente. La experiencia acumulada en años de guerra había configurado una percepción en la que la violencia, aunque no trivializada, se integraba en la lógica de la supervivencia y la victoria. Este contexto no eliminaba el peso de la acción, pero sí lo situaba dentro de un marco en el que las decisiones del emperador se asumían como parte de un orden más amplio. La figura de Basilio, en este momento, adquiría una definición más precisa en la percepción de quienes lo rodeaban. No se trataba únicamente de un gobernante eficaz en términos militares, sino de un líder cuya capacidad de decisión incluía acciones que trascendían los límites convencionales del enfrentamiento. Esta percepción contribuía a consolidar una imagen de autoridad que no dependía exclusivamente de la victoria, sino de la forma en que esa victoria se utilizaba para influir en el comportamiento de otros actores. En el lado búlgaro, las consecuencias de esta decisión se integraron en un contexto ya marcado por la pérdida de cohesión tras la derrota en Kleidion. La estructura que había permitido la resistencia durante años se veía ahora confrontada con una realidad que no podía ser ignorada ni reinterpretada fácilmente. La devolución de los prisioneros, en las condiciones en que se encontraban, no solo evidenciaba la magnitud de la derrota, sino que introducía una dimensión emocional que afectaba tanto a los combatientes como a las comunidades que los recibían. Este impacto no se manifestaba de manera uniforme, pero contribuía a erosionar la capacidad de mantener una resistencia sostenida en las mismas condiciones. La decisión de Basilio también tenía implicaciones en el ámbito interno del Imperio bizantino. La consolidación de su autoridad, que había comenzado a definirse a través de reformas administrativas y campañas prolongadas, encontraba en este acto una expresión que reforzaba la percepción de un poder capaz de actuar con determinación en situaciones críticas. Las élites que habían observado su ascenso y sus decisiones comenzaban a reconocer una forma de liderazgo que no solo reorganizaba el sistema, sino que imponía una dirección clara en su funcionamiento. Este momento no puede entenderse como un episodio aislado, sino como una consecuencia de un proceso en el que la guerra, la política y la construcción de la autoridad imperial se entrelazan. La ceguera de los prisioneros, en su ejecución y en sus efectos, refleja una forma de concebir el poder en la que la violencia se utiliza de manera calculada para producir un impacto que trasciende el enfrentamiento inmediato. Basilio, al tomar esta decisión, no solo respondía a las condiciones del conflicto, sino que contribuía a redefinirlas, introduciendo un elemento que alteraba la dinámica en la que se había desarrollado la guerra hasta ese momento. En la continuidad de los acontecimientos, este acto se integró en un proceso más amplio en el que la ventaja obtenida en Kleidion comenzaba a consolidarse. La resistencia búlgara, aunque no desaparecía de inmediato,
se enfrentaba a una presión que combinaba la superioridad militar con una dimensión simbólica que dificultaba la reorganización. Basilio, al mantener la coherencia en su estrategia, no buscaba una conclusión inmediata, sino la prolongación de una ventaja que, con el tiempo, podría traducirse en una transformación más profunda del equilibrio en los Balcanes. Con el debilitamiento progresivo del poder búlgaro tras los acontecimientos de Kleidion, el equilibrio en los Balcanes comenzó a inclinarse de manera más clara hacia el Imperio bizantino, aunque este cambio no se manifestó como una transformación inmediata ni uniforme en todo el territorio. Las regiones que durante años habían oscilado entre ambas influencias empezaron a experimentar una presión más constante por parte de las fuerzas imperiales, cuya presencia ya no se limitaba a campañas puntuales, sino que se extendía en el tiempo con una continuidad que dificultaba la reorganización de la resistencia. Las fortalezas que antes habían servido como puntos de apoyo para el control búlgaro se encontraban ahora en una situación de aislamiento creciente, mientras las rutas que conectaban estos espacios eran vigiladas o interrumpidas por un ejército que había aprendido a operar con mayor eficacia en el terreno. El proceso de consolidación no se desarrolló como una serie de conquistas espectaculares, sino como una integración gradual de territorios que pasaban a formar parte de la estructura imperial a través de una combinación de presencia militar, reorganización administrativa y adaptación a las condiciones locales. Los comandantes bizantinos, actuando bajo una dirección más coherente, aseguraban posiciones clave y establecían una continuidad en el control que no dependía únicamente de la victoria en el campo de batalla, sino de la capacidad de mantener ese control en el tiempo. Las comunidades locales, acostumbradas a una realidad cambiante, comenzaban a percibir una estabilidad distinta, no exenta de tensiones, pero más definida en su orientación. En este contexto, la figura de Basilio II adquiría una dimensión que trascendía el ámbito inmediato de la guerra. Su presencia, consolidada a través de años de campañas y decisiones sostenidas, se proyectaba como un elemento central en la reorganización del poder en la región. No se trataba únicamente de un emperador que había logrado imponerse sobre un adversario persistente, sino de un gobernante cuya forma de ejercer la autoridad había influido directamente en la manera en que el imperio se relacionaba con sus territorios y con quienes los habitaban. La disciplina que había caracterizado sus campañas se extendía ahora al ámbito administrativo, donde la integración de nuevas regiones requería una atención constante a los detalles que sostenían la estabilidad. El debilitamiento de Bulgaria no implicó la desaparición inmediata de toda forma de resistencia, pero sí redujo su capacidad de actuar como una fuerza estructurada capaz de desafiar al imperio en los mismos términos que había mantenido durante décadas. Las redes de apoyo que habían sostenido esa resistencia se fragmentaban, y la figura de su liderazgo, condicionada por los acontecimientos recientes, no podía reconstruir con la misma eficacia la cohesión perdida. Este proceso no era uniforme ni lineal, pero su dirección resultaba cada vez más clara, en la medida en que la presión imperial se mantenía y se adaptaba a las condiciones cambiantes. Para Basilio, este momento no representaba un punto de cierre, sino la consolidación de un proceso que había requerido años de persistencia. Las decisiones tomadas en el interior del imperio, las reformas que habían reducido el poder de las élites y las campañas prolongadas en los Balcanes convergían ahora en una realidad en la que la autoridad imperial se expresaba de manera más directa y efectiva. Este resultado no podía entenderse como la consecuencia de una sola acción, sino como el producto de una estrategia sostenida en el tiempo, en la que cada elemento había contribuido a la construcción de una ventaja acumulativa. El ejército, que había sido una herramienta central en este proceso, reflejaba también esta transformación. La experiencia adquirida en campañas prolongadas había configurado una fuerza capaz de operar con disciplina en condiciones adversas, manteniendo la cohesión incluso en situaciones de desgaste. La relación entre el emperador y sus tropas, fortalecida por su participación directa en las campañas,
se traducía en una lealtad que no dependía únicamente de la jerarquía formal, sino de una percepción compartida de propósito. Este vínculo contribuía a sostener la estabilidad en las regiones recién integradas, donde la presencia militar debía complementarse con una administración eficaz. Sin embargo, la consolidación del control imperial también implicaba la gestión de las consecuencias de las decisiones tomadas durante el conflicto. Las acciones que habían contribuido a debilitar la resistencia búlgara, incluyendo aquellas de carácter más severo, formaban parte de una memoria que no desaparecía con la integración territorial. Las comunidades que habían experimentado la guerra de manera directa incorporaban estas experiencias en su relación con el poder imperial, generando dinámicas que requerían una atención constante para evitar nuevas formas de inestabilidad. Basilio, consciente de esta realidad, debía equilibrar la afirmación de su autoridad con la necesidad de sostener un orden que no dependiera exclusivamente de la coerción. En Constantinopla, la percepción del reinado de Basilio II se consolidaba en torno a la idea de una autoridad que había logrado transformar las condiciones del imperio. Las élites que en un inicio habían limitado su poder se encontraban ahora integradas en un sistema donde la capacidad de actuar de manera independiente había sido reducida, y donde la dirección imperial se imponía con mayor claridad. Este cambio no eliminaba por completo las tensiones internas, pero sí redefinía su naturaleza, en la medida en que la figura del emperador se consolidaba como el eje central del sistema. El legado de Basilio II, en este sentido, no puede reducirse a la victoria sobre Bulgaria ni a la expansión territorial que ésta implicó. Su reinado representa una etapa en la que el poder imperial se reconfiguró a través de una combinación de disciplina, persistencia y decisiones que, en muchos casos, trascendieron las prácticas habituales de su tiempo. La estabilidad alcanzada no fue el resultado de una ausencia de conflicto, sino de la capacidad de sostener una dirección coherente en medio de ese conflicto, integrando sus consecuencias en la construcción de un orden más centralizado. A medida que el imperio avanzaba en este nuevo equilibrio, las transformaciones iniciadas bajo Basilio continuaban influyendo en su funcionamiento, incluso más allá de su propia presencia. La estructura que había contribuido a consolidar no dependía únicamente de su figura, sino de los mecanismos que había reforzado y de las relaciones que había redefinido. En este sentido, su reinado no se limita a un periodo específico, sino que se extiende en la manera en que el imperio afrontó los desafíos posteriores, apoyándose en una base que había sido construida a través de años de esfuerzo sostenido. Así, el final del conflicto con Bulgaria no marca una conclusión en términos absolutos, sino la integración de un resultado en una narrativa más amplia, donde la autoridad, la disciplina y la capacidad de adaptación se convierten en elementos centrales de la continuidad imperial. Basilio II, a través de su forma de gobernar, dejó una huella que no se define únicamente por lo que logró, sino por la manera en que lo hizo, estableciendo un modelo en el que el poder se ejerce como un proceso constante de construcción y consolidación, más que como una serie de momentos aislados de triunfo.